Vamos a continuar con nuestro estudio, con la clase de hoy, día martes. Doy gracias a Dios por el privilegio que tengo de compartir junto con ustedes la lección del día de hoy. Y la lección del día de hoy se titula Preparémonos para las bodas. Antes de eso quisiera recordar un poquito acerca de la clase anterior, el día de ayer, el día lunes. Básicamente la lección en general va a estar hablando de la santidad, un corazón como el del Señor, amén. Y el autor del libro se enfoca en dos partes de la santidad, que es la santidad posicional, que es la santidad que recibimos al ser hechos hijos de Dios, amén. Y la otra santidad que se refiere en el libro, el autor, es la santidad personal, que es en la que se va a enfocar básicamente las lecciones que estamos viendo. Solamente quería mencionar un poco acerca de la lección anterior para que sepamos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba en el día 2, estamos para comenzar y la lección se llama Preparémonos para las bodas. Quisiera tomar un momento y hacer una pequeña oración antes de iniciar. Y le voy a pedir ahí donde está usted también se una conmigo y podamos pedirle al Señor que Él ilumine nuestra mente, que abra nuestro corazón para que la palabra pueda traer fruto, para que la palabra caiga en buena tierra y pueda traer fruto. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, donde podemos reunirnos como iglesia, ya sea por este medio o de una manera personal. Te pido, Señor, en nombre de Jesús, que tú puedas abrir nuestro entendimiento, que tú puedas traer en nosotros convicción de tu palabra y que podamos de alguna manera aplicarla en nuestras vidas y traer fruto como tú quieres que sea traído. Te damos muchas gracias en este momento y te pedimos, Señor, que todo, Señor, en todo momento tu Espíritu Santo sea revelándose en nosotros y revelando esta palabra a nuestras vidas. Amén y amén. Ok, el autor en esta lección uh, empieza con una historia hipotética de una novia a la cual se le olvida el día en que va a tener se va a desposar. Y usted puede ya leer la lección de una manera más en su tiempo, tomar el tiempo para leerla, pero a grandes rasgos el autor escribe esta historia y nos dice que esta novia el día de la boda llega al lugar donde se va a realizar la ceremonia y llega de una manera que descuidada, si se le había olvidado que ese era el día donde se iba a casar. El autor nos hace una pregunta y dice, suena ridículo, ¿no? Es algo que probablemente no nos pasaría porque regularmente cuando va a haber un matrimonio o va a haber un evento, se prepara con anticipación y se está esperando ese día. Pero el autor hace esta historia porque en el transcurso de nuestras vidas como cristianos, a veces pareciera que olvidamos o empezamos a desviarnos en el camino. Recordemos que la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 19:7 se refiere a la iglesia como la novia de Cristo, como la esposa. En el versículo 21, en el capítulo 21 y 2 también se refiere a la iglesia como la esposa de Cristo. Entonces, esta historia nos deja ver una manera de como cristianos a veces actuamos, como a veces
por descuido, a veces probablemente por afanes de nuestra vida o por situaciones, nosotros empezamos a vivir como que ese tiempo no fuera a llegar, el tiempo de las bodas con el Cordero. Amén. Vamos a ir a nuestro libro, en la palabra, en la página 101. Hay una pregunta muy importante que hace el autor. Y la pregunta es en tu libro, en la página 101, es el número 5, dice, ¿qué tan importante es en tu pensamiento diario prepararte para la boda? Y vienen tres preguntas, más bien tres contestaciones a esta pregunta. Y las voy a leer de una manera como viene aquí en el libro. No, las iba a parafrasear, pero las voy a hacer de una manera como vienen, literalmente como están aquí. Sinceramente, estoy muy preocupado. Esta es la primera respuesta. Estoy muy preocupado por la vida aquí y ahora. No paso mucho tiempo ni me concentro mucho en ser santo o en prepararme para encontrarme con Cristo. Esa es la primera. No sé si esa sea tu situación, ¿verdad? Tú vas a ir analizando. Mientras yo voy leyendo, tú puedes ir analizando cada respuesta y puedes ir viendo si esa es tu situación. Dice, la segunda dice, hago cierto esfuerzo y pienso en santificarme y en prepararme para el regreso de Cristo, pero frecuentemente me distraigo y me consumen las cosas de este mundo. Es la segunda. La tercera dice, amo al Señor Jesús, estoy emocionado con su regreso y activamente busco prepararme para la boda, perseverando en mi santificación. Yo no sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu respuesta, si alguna de estas respuestas encaja con tu manera de vivir o con tu manera de pensar. Pero la palabra siempre nos está trayendo a la búsqueda de Dios y a la búsqueda de la santidad. En esa misma página, más para abajo, abajo de las respuestas ahí, el autor menciona en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16, dice, por tanto, esa es la palabra de Dios, dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os atraerá de la revelación de Jesucristo como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. La palabra nos pide, nos exhorta a comportarnos de una manera santa, así como Cristo quiere que nos comportemos para esperar su venida. Amén. Hay una palabra en el libro, dice la palabra clave, dice, debemos cooperar activamente con Dios para ser santos. Estamos en la página 102 y dice una de las párrafos ahí del autor, dice, muchos otros pasajes nos hacen ver claramente que tenemos una responsabilidad personal cuando se trata de la santidad. ¿A qué se refiere esto? Que la santidad no viene de una manera, más para abajo lo dice en el libro, no viene de una manera mística ni de una manera mágica o nada más con una varita y inmediatamente somos santos. Adquirimos la primera santidad, que es la santidad posicional, pero la santidad a la que estamos hablando ahorita, la santidad personal, que es la santidad práctica de día a día, esa es la que estamos hablando ahorita.
Y el libro de Primera de Timoteo 5:22 nos hace un llamado a conservarnos puros. Amén. Si usted puede leer estos pasajes que en el día 2, en el libro, en la página 102, perdón, ahí están unos versículos y cada uno de esos versículos nos hace una exhortación a buscar la santidad, cada vez más, cada vez más. Es necesario que nosotros analicemos nuestras vidas, que en cada momento estemos pensando en cuál es nuestra situación, cuál es nuestra posición. Como decía el libro en las respuestas que acabamos de leer hacia atrás, tal vez estamos distraídos en nuestros trabajos, tal vez estamos enfocados tal vez en un deporte, o estamos enfocando todas nuestras fuerzas en otro tipo de actividades y hemos descuidado la santidad, hemos descuidado el trato hacia los demás, hemos descuidado nuestra manera de comportar, nuestra manera de vivir la vida cristiana. Y es necesario que nos analicemos constantemente, día a día, y estemos viendo en qué estamos trabajando, qué estamos haciendo para tener esa esperanza, como dice la palabra, para que estemos esperando a la venida de Jesús. Es el llamado de esta clase, como dice, preparándonos para las bodas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos preparándonos o simplemente estamos llevando un cristianismo por decirlo de una manera, costumbre, una religión más? Analicémonos un poco y veamos si realmente estamos tratando de caminar en santidad. Sabemos que tenemos un ayudador, pero esa palabra ayudador en sí es eso, un ayudador. Quiere decir que nosotros tenemos que poner nuestra parte y Él nos va a ayudar. Más para adelante el libro nos dice que Él pone el hacer, el querer como el hacer. Quiere decir que si nosotros disponemos nuestra vida a caminar mejor, Él va a ayudarnos a trabajar en nuestra manera de caminar. Amén. Quiero pasar a una de las preguntas que está en la página 103 de nuestro libro. Y yo sé que usted va a tomar el tiempo para responder sus preguntas y todo, pero quería tomar se me hizo muy interesante. ¿Cómo te da esperanza los versículos en la relación con el proceso de tu santificación? ¿Te motiva eso, el saber que Dios está interesado en tu santificación? En mi respuesta yo puse que es motivador. Recordar que el Espíritu Santo está ahí para ayudarme. Y que Él va a hacer en nosotros el redarguir si es que estamos actuando de maneras que no estamos agradando al Señor. Creo que todo lo interesante de esta clase es en sí el entender que Dios quiere ayudarnos, que Dios quiere hacer en nosotros que tengamos una vida también más que demuestre la santidad que Dios ha depositado en nosotros. Amén. Quisiera, antes ya de terminar, hacer una oración junto con usted. Si puede, ahí donde está, inclinar su cabeza y levantar sus manos, como usted quiera hacerla. Y quisiera pedirle que ore conmigo, dando gracias al Señor por hablarnos por medio de su palabra. Y ore conmigo, digámosle al Señor: Señor, reconozco que tú vienes a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga.
y en el caminar como tus hijos y por momentos nos desviamos de tu voluntad en cuanto a nuestros procederes. Perdónanos y ayúdanos por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo a tomar acción, a caminar en búsqueda de la santidad, sin la cual no podremos verte. Señor, quiero estar listo para ese momento de encontrarme y poder estar en una búsqueda continua de la santidad que tú deseas de nosotros. Agradecemos tu palabra que nos revela la situación en la que nos encontramos para tomar acción y corregir nuestra conducta, nuestro proceder y el trato hacia los demás, y así también ejercer la santidad de una manera práctica. Te damos muchas gracias por tu palabra en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.